que me cuesta pensar en ese viaje a priori en soledad. Pero bueno, espero que en cualquier caso haya merecido la pena lo vivido y merezca la pena lo que me encuentra al otro lado. Mi vida personal de repente se ha mezclado absolutamente con el tema de la película. Un libro nos incluyó entre los 50 mejores cortos de España y en Estados Unidos fue un éxito, pero en el festival de aquí, en el que Maxi nos había prometido, nada de nada. Han pasado los años y yo cada vez que me lo encuentro me da la impresión de que él siente que nos debe algo. Nos lo había prometido. Sí que juego con mis ilusiones y con las de mi familia y nos falló. Ese fue el primero de su lista de fracasos. Un personaje realmente embutido, imbuido en la idea mística de un pastor que gobernaría la Iglesia. Pedro Martínez de Luna, el futuro Papa Luna, Benedicto XIII, es un gran intelectual. Es un hombre muy bien formado y por tanto forma parte enseguida, pasa a integrar ese elenco de consejeros, de asesores de los papas de Aviñón. Él es además nombrado Papa. Dentro de este cisma, de esta ruptura de la Iglesia, él es nombrado Papa por la obediencia de Aviñón. I left my country from 3 years ago. We take us from the north to south, from Aleppo to Damascus, to find one safety place for our children. I stayed in maybe 3 to 4 places until I will we decided to leave in my countries. 11 months I going to out in Syria. Esta tomada desde aquí, míralo. Zaragoza, una ciudad de puentes, de aguas, de laberintos, de sol, de torres, de cierzo. Una ciudad poblada por gente que sueña, que crea, que lucha, que persigue utopías. Un espacio donde personas como Cristina, Inma, Eva, Patricia, Emilia, Marisol, Agnes, Pato, Elena, habitan intensamente cada uno de sus rincones. Zaragoza, una ciudad con alma de mujer hermosa y atávica, intrépida y resistente, clarividente y luminosa, inteligente y noble. Zaragoza, la ciudad de las mujeres.